¿Qué tal, queridos participantes del curso de Excel avanzado para ingenieros industriales y carreras afines? Le habla su instructor Kendry Rivas y esta vez iniciaré con una breve reseña de lo que va a ser o de lo que va a tratar nuestro taller. Empezamos por su objetivo. El objetivo del curso es desarrollar los conocimientos de Excel del estudiante utilizando las herramientas o herramientas avanzadas de este software como son bases de datos, tablas dinámicas, funciones avanzadas, fundamentos de programación en VBA de Excel. Los integrantes aprenderán a trabajar con grandes bases de datos y crear gráficos dinámicos y reportes avanzados. La duración de nuestro curso va a ser 30 horas, aproximadamente de 4 a 5 semanas, dependiendo del rendimiento del curso. Los requisitos para dar este curso, como ya se le había informado en este programa, son manejo básico de Windows en todas sus versiones, Windows 7, 8, 8.1, 10, conocimientos de Excel básico e instalar el software en su equipo, preferiblemente Office 2013 o Office 2016. Entonces a lo que vamos. Empezaremos con el capítulo 1, que son tablas y gráficos. No es más que una pequeña orientación o un pequeño repaso de lo que se había visto en Excel básico, pero con un poquito más de énfasis. Empezaremos con lo que son diseños de tablas, campos, formatos de campos, gráficos y sus tipos, gráficos de barras, dispersión y correlación. Y aquí son herramientas estadísticas. Para esto en Excel y nociones de carta de control utilizando gráficos. Empecemos. La parte práctica del capítulo 1 aquí nos muestra una pequeña base de datos de un conjunto de salarios que contiene un ID, apellido, nombre seccional, facultad, cargo, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Una base de datos con diferentes campos. Esta parte de acá, los títulos, o como usted quiera llamar, son los indicadores de campo. Y todo esto de acá indica los campos. Esto contiene 9 campos. Cada uno de esta parte de acá que integran la base de datos se le conoce como campos. Y esta fila de acá se le conoce como datos. Y todo esto, los campos y los diferentes datos son lo que integran la base de datos. En el primer capítulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tratar de darle formato a esta base de datos como tabla, organizarla, darle formato de número, de cantidades, entre otros valores. En primer lugar, para dar formato de tabla a una base de datos, lo que hay que hacer es seleccionar esta parte de acá. Todo lo que abarca la tabla se tiene que seleccionar. Acá arriba, en la sección de estilo, hay una opción que nos dice dar formato de tabla. Al momento de usted cliquear acá, le aparecerán los diferentes formatos de tablas o estilos de tablas. Podemos seleccionar cualquiera. En mi caso voy a seleccionar este de acá, ya que tiene filas alternadas que se diferencian una de la otra. Recuerde que debe estar cliqueado o marcado esta casilla de acá que dice la tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y finalmente ya tenemos lo que es el formato de tabla. En segundo lugar, lo que hacemos es diferenciar los tipos de datos que hay en esta tabla. ¿Cómo lo hago? Simplemente vamos acá, vamos a la pestaña inicio, acá en la pestaña inicio vemos que esto es salario, que es un formato de moneda. Vamos acá, cliqueamos esta parte de acá, formato de número,
Acá en esta lista podemos ver los diferentes tipos de formatos que podemos seleccionar. Entonces para esto vamos a moneda. En moneda seleccionamos el signo de pesos, que puede ser español, español Chile, cualquiera de estos que está acá es el mismo signo. Yo seleccioné español Colombia. Le doy a aceptar y listo. Ya la parte salario queda con su formato correcto. Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá, como podemos ver, deben estar en formato fecha y en realidad están en formato de número entero. ¿Cómo le hago para dar el formato? Pues simplemente seleccionando acá esta parte de acá, las dos fechas, seleccionamos desde esta columna hasta esta columna y todo queda seleccionado. Vamos al formato de número y en esta lista desplegable de acá arriba seleccionamos fecha corta y listo. Ya esto queda formateado. Ahora bien, tenemos una base de datos similar con algunos valores de la otra base de datos, pero esta base de datos, a diferencia de la otra, solamente tiene nombres únicos con su edad respectiva. Supongamos que le queramos dar formato de campo a la edad, incluyendo acá años. Un ejemplo, que esto de acá tenga 31 años textualmente, esto de acá tenga 32 años, 26, 30 y dependiendo cada valor, pero solamente el formato se lo daremos a este campo. Recuerde que un campo es un conjunto de datos con características comunes y no puede variar de tipo. Acá no puede haber una fecha, un ejemplo, y acá no puede haber un número entero y acá no puede haber un texto. Un campo debe contener siempre el mismo tipo de contenido. Ahora empecemos. Como les he explicado en la primera parte, para dar formato de tabla simplemente seleccionamos la tabla o la base de datos en blanco, o como está aquí. Vamos a la pestaña de estilo, dar formato de tabla y damos un formato cualquiera de tabla en este caso. Recordando siempre que la tabla debe tener encabezados, siempre esta casilla debe estar marcada. Le damos a aceptar y listo. Vamos a fecha de comienzo, fecha de nacimiento, la seleccionamos, le damos formato de fecha, acá en esta lista de pegables, en la pestaña inicio, le damos fecha corta, listo. Vamos a salario, seleccionamos de nuevo, vamos a moneda, aquí en moneda seleccionamos el signo de peso, listo. Ahora, queremos dar formato a lo que es la edad, darle un formato especial, ¿verdad? Un formato que contenga tanto número como texto. Pues sencillo, lo que hacemos es que vamos a esta misma sección de acá de número, cliqueamos acá abajo en personalizada, seleccionamos la edad debe ser un número entero. Este número de acá indica que vamos a incluir un número decimal, mientras el 0 sin el coma 00 indica que va a ser un número entero, ya que la edad se coloca en números enteros. Luego que seleccionamos esta parte de acá, vamos y damos clic en el cuadro de texto que indica acá, colocamos doble comilla. Su teclado lo pueden encontrar al lado de enter, doble comilla, y dentro de la comilla colocamos el texto que deseamos anexar. Para anexarlo damos a espacio, escribimos años y listo. Damos a aceptar y ya el campo de edad queda formateado con sus respectivos datos y sus respectivos formatos. Acá terminamos la parte de lo que son las tablas. Continuando ahora con un capítulo muy interesante y que siempre se menciona en cualquier empresa,
y que siempre se pide, se exige, son los gráficos. Iniciamos con la parte del gráfico de barras. Muy interesante. Lo que son gráficos de barras, gráficos circulares y otro tipo de gráficos. Bueno, estos de acá, estos datos de acá, yo lo quiero graficar, especialmente esta parte de acá. Esto de aquí lo puedo borrar, no me interesa. Esta parte de acá yo lo quiero plasmar en un gráfico de barra. ¿Cómo lo hago? Simplemente la idea está en saber seleccionar. Siempre seleccionar los dos títulos, listo, y hasta donde terminan los datos finalizamos. Recuerde que esto de acá hasta acá debe tener el mismo tipo de datos y esto de acá debe tener el mismo tipo de datos. Esto no puede incluir un texto aquí y un número aquí, porque el gráfico va a tirar error o va a mandar error. ¿Qué hacemos? Vamos a la pestaña insertar para insertar el gráfico y acá seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos y listo. Acá tenemos el gráfico de estos datos. Podemos incluir diferentes formas o diferentes etiquetas en este gráfico simplemente dando clic a esta cruz que está en la parte superior derecha. Damos clic y acá le hacemos checklinks o marcamos todas las partes del gráfico que nos interese agregar. Un ejemplo, yo quiero agregar la tabla de datos, acá abajo está, o puedo agregar etiqueta de datos y acá arriba se nos presenta. Es simplemente sencillo. Esto es un gráfico de barras. Ahora puedo cambiar el tipo de gráfico simplemente dándole, seleccionando esta parte de acá y marcando la parte de diseño, la sección de diseño, pestaña de diseño acá arriba, y dándole a esta parte de acá cambiar tipo de gráfico. Ahora ya puedo cambiar el tipo de gráfico que yo desee. Le doy a aceptar y acá tenemos el mismo gráfico con las mismas etiquetas, pero ahora es un gráfico circular. El gráfico circular es muy utilizado en encuestas y en sondeos. Luego volvemos y le damos a cambiar tipo de gráfico e insertamos un gráfico de barra y acá está nuestro gráfico. A los gráficos le podemos dar diferentes tipos de formato en esta parte de acá, seleccionando esto y cambiándole el color. También en formato y diseño. Acá hay muchas opciones de gráfico. Están los diseños rápidos, que tienen como ventaja que si queremos, si tenemos varios gráficos y le queremos dar el mismo estilo, simplemente vamos a diseño rápido y seleccionamos un estilo característico y listo. Acá terminamos con la parte de gráfico de barras. Ahora vamos a continuar con una parte muy interesante, lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto no es más que una fusión entre el gráfico de barra y el gráfico de línea. Muy interesante, ya que acá vamos a aprender cómo mezclar dos gráficos en uno. Vamos acá tenemos un pequeño ejemplo de un gráfico de Pareto. En el gráfico de Pareto se nos explica que en un proceso se detectan X defectos. Hacer gráficos de Pareto para la frecuencia en que se dan estos defectos. En primer lugar, el primer paso es organizar. Saber organizar los datos. El diagrama de Pareto contiene datos organizados de mayor a menor, por lo cual estos datos de acá deben estar organizados de mayor a menor. Seleccionamos
los datos, y en datos está la opción de ordenar. Nos dice ordenar por la columna D los valores de mayor a menor, y le damos a aceptar y listo. Luego etiquetamos los gráficos o los títulos, que son defecto, cantidad, la frecuencia y la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta. Acá, en primer lugar, debemos tener un total de defecto. Total de defecto. Al final, una suma. Damos a igual, sumar, suma, listo. Y sumamos todo esto de acá. Damos a Enter. Acá está el total de defecto. Voy a marcar en negrita para diferenciarlo. Luego la frecuencia. Para determinar la frecuencia es dividiendo la cantidad entre el total de defecto. Lo que voy a hacer en este caso es dividir esta parte de acá entre esto. Recuerde que este dato de acá o el denominador debe estar fijo para que cuando yo copie la fórmula para acá no me afecte y no se me copien otros datos, que ese dato siempre sea fijo y lo único que varíen en cada división sean esto. Para poner un dato fijo simplemente damos doble clic entre el número de celda que seleccionamos y presionamos F4. Presionamos F4, le damos a Enter y corremos fórmula. Acá en esta parte de acá podemos seleccionar y copiar la fórmula. Y la frecuencia absoluta, damos a igual. La primera fila siempre se queda igual, mientras que la segunda es la suma de la primera más la segunda, hasta llegar hasta la última celda de acá. Nos debe dar 1, corriendo la fórmula, y listo. Seleccionamos los dos campos, indicamos que es un porcentaje. Podemos darle 2 puntos decimales. Esta parte de acá nos indica la cantidad de cifras decimales que le podemos colocar. Acá está decimales a la izquierda y decimales a la derecha. O mejor dicho, aumentar decimales o disminuir decimales. Listo, ya tenemos nuestro gráfico o nuestros valores para el gráfico. Luego lo que hacemos es seleccionar, manteniendo la tecla control, seleccionar los defectos, incluyendo su encabezado, la cantidad y la frecuencia absoluta. Listo, ahí está todo seleccionado. Luego vamos a insertar, como vimos en la otra parte de gráficos, vamos a insertar un gráfico. Podemos insertar un gráfico cualquiera, no importa. Y listo. Aquí está el resumen de los gráficos. Pero ¿qué me hace falta acá en este gráfico? Lo que me hace falta es un gráfico de línea que indica la ojiva característica del diagrama de Pareto. Para hacer el diagrama de Pareto simplemente vamos acá, seleccionamos cualquier parte del gráfico, vamos a cambiar tipo de gráfico y en vez de un gráfico normal yo voy a dar clic sobre un cuadro combinado.
acá nos da los diferentes ítems o datos. ¿Qué hago en la primera parte? En la frecuencia absoluta, yo cambio el gráfico por un gráfico de línea. Puede ser este o este. Aceptar. Y acá nos queda la línea del gráfico. Continuamos, seleccionamos el gráfico, damos doble clic rápido sobre el gráfico para que nos aparezca esta opción de acá. Luego de esta opción de acá aparecida, lo que hacemos es que vamos acá, vemos el tamaño, el alto y todas las propiedades. Ya, entonces selecciono una parte del gráfico, puede ser una columna o la columna de abajo, pero preferiblemente, como es más fácil de seleccionar, yo voy a seleccionar esto y indico que hay un eje secundario de datos y listo. Ya queda formado lo que es el diagrama de Pareto con un eje secundario de datos. Última parte. La última parte es ajustar las columnas. ¿Cómo lo ajusto? Vamos acá, a esta parte de acá, e indico que el ancho del intervalo es de un 15%. Vamos acá a opciones de serie, seleccionamos esto de acá primero, vamos a opciones de serie, este pequeño grafiquito que se ve acá, y luego acá el ancho de intervalo no es más que el ancho que hay desde una columna a otra. Quiero disminuirla para tener un gráfico de Pareto más estético. Y le damos a Enter. Y listo. Acá tenemos diagrama de Pareto. Listo. Espero que esta clase sea de mucho interés y que hayan adquirido muchos conocimientos y experiencias. Y nos vemos en la clase número 2 de nuestro curso Excel avanzado para ingenieros industriales. Gracias.